vimos y la reven. Yo no recuerdo muy bien exactamente, yo creo que quedamos por acá. Ahí lo van a ver, ¿no? Campamento de Israel. Y yo les explicaba rápidamente lo que a mí me llama la atención de esto, que fíjense dónde está el centro, qué está en el centro del campamento. ¿Sí? Esta idea del campamento de Israel es importante entenderla. ¿Por qué? Porque lo que marca es que, ¿sí? Ellos entendían que en el centro tenía que estar, del centro del país tenía que estar el tabernáculo. Ahí ustedes van a fijarse las tribus guía de su grupo, ¿sí? Dan, Efraín, Rubén y Judá. Esos son los que guiaban, era la guía, y después sigue el mismo orden, ¿sí? Ahí a la mano derecha dice los coahitas llevaban los muebles del tabernáculo, los gersonitas y los meraritas el tabernáculo, los levitas el arca, y de esa manera marchaba. Es una marcha tipo militar, pero no es así cuadradito como lo vemos acá. Nosotros estamos viendo lo cuadradito, ordenadito, imagínense entre 30.000 y 50.000 personas. Vaca, camello, burro, ovejita, suegra, suegrito, pibe, todo el coso. No debería ser ordenado, pero tenía un orden. Y de esta manera, lo importante es cómo llevan el tabernáculo, que es lo que nosotros conocemos. Obviamente, el libro de Josué es el que nos cuenta, ¿sí? Un poco la conquista. Ahí tienen unas preguntas que aparecen en el libro. Es interesante que nosotros pensamos que la conquista de Israel fue solamente a través de la guerra, que hicieron. Hay varios tipos de conquista y hay varias maneras de conquistar, ¿sí? Estas son las campañas. La campaña central es la más conocida por nosotros, es la que relata la conquista de Jericó y Ai. Ustedes se acuerdan, ¿no? Jericó, que vino el general, le dijo, caminen sin hacer ruido, el último día den 7 vueltas, voz en cuello, gritando. Y de repente se cayeron las cosas. Hago una aclaración que siempre decimos. Los restos de la ciudad de Jericó, que dicen que es la ciudad, que la zona donde José destruyó, los restos que Josué destruyó, que es poco probable que sean de Josué. Y de hecho son anteriores, pero no hay demostración de que sean de Josué. Pero digamos que son de Josué. Los restos tienen 2 manzanas, con muralla. ¿Sí? Es una montaña. Menos de 2 manzanas seguro. Vamos a decir, bueno, 2 manzanas. Pensemos que la ciudad que destruyó Josué tenía 3 manzanas. No piense que era la capital federal. No, cuando a mí me la contaban de chico, venían y me decían, no, imagínense, era inmensa la ciudad. Era inmensa para el contexto de donde vivían ellos. No era inmensa para el contexto donde vivimos nosotros. Tenemos que entender la diferencia entre el contexto mío y el contexto de ellos. Esa es una, esta es la primera, la segunda es Ai, ¿sí? Que es conquistada. Recuerden que nosotros hablamos de la falla del Jordán. ¿Se acuerdan que hablamos de esa falla? Que yo les mostré algunas imágenes, que el Jordán está como una... está hundido. Bueno,
Jericó se encuentra en ese lugar. La segunda campaña, la campaña al sur, ¿sí? Que está Hebrón, Jerusalén, Jarmut, Laquis y Eglón. No es que conquistan, Jerusalén no la conquistan. Recuerden que Jerusalén la conquista David. La campaña al norte es cuando atacan a Javín, rey de Azor. Esta es la conquista militar. Pues está la conquista de asimilación. Vivieron con pueblos cananeos que aceptaron la fe de Israel. ¿Está bien? Se dieron cuenta que estaban oprimidos por unos reyes y que estos israelitas iban a ser mejores. Tercero, algunos pueblos o grupos que eran parientes de estos, que eran descendientes de Jacob o de Isaac o de Abraham, que eran familiares, podemos decirle, o que escaparon antes de Egipto, también fueron aceptados y entraron en esta nueva fe. Y después está como una revolución campesina. Había un grupo, conocemos hoy que hay un grupo seminómade de la antigüedad que eran los Abiru. Los Abiru eran grupos de personas semitas, de origen semita, seminómadas, que eran como pastores de ovejas y eso. Estos Abiru fueron conquistados muchas veces por los egipcios, estaban en la zona, eran utilizados como esclavos, posiblemente ellos hicieron una revolución en las ciudades que le tocaba, dando pie a que entraran los israelitas. ¿Sí? Entonces tenemos esos tipos de conquista. Las que nosotros conocemos o que más notamos son estas tres campañas, ¿no? Ahí ven dónde está Jericó. Se ve el punteo, ¿sí? Fíjense esto. Obviamente, esto es lo que nosotros llamamos la falla del Jordán. Y acá está Jericó, digamos. Muy fácil de entrar. Ahí un poco el mapa dice la campaña del centro. Ahí está. Y lo pasé. Es la segunda, Betel. Y vuelven. Después está la otra campaña que van hasta Eglón y Hebrón. Lo que no conquistan es Jerusalén. Ellos no conquistaron todas las ciudades, eso lo dice el libro de Jueces. Si ustedes en el libro de Jueces, claramente al principio va a decir de manera llamativa, porque Josué termina repartiendo toda la tierra, como se da la sensación de que se conquistó toda la tierra, pero Jueces, ¿sí? Dejen buscar un cachito. En el libro de Jueces ahora no encuentro, pero dice que dejaron viviendo ahí como a las demás tribus para probar a Israel, ¿sí? O sea, no conquistaron toda la ciudad. No tuvieron esa conquista como nosotros creeríamos. Piensen que recién Jerusalén fue conquistada por David.
no fue conquistada por Josué. Eso también es clave. ¿Quiénes habitaban? ¿Quiénes estaban ahí en esa tierra prometida? Los amorreos, ¿sí? Grupo semita, noroccidental, que durante el periodo patriarcal entraron en Canaán, se apoderaron de varias ciudades y generalmente estaban en la región montañosa y Transjordania. Los cananeos se los ubica en la costa y al oeste del Jordán. Según la Biblia, son de origen camita, descendientes de Can, pero las invasiones amorreas complicaron un poco el panorama étnico de este grupo. Son muy antiguos en la región. Los eteos deben identificarse con los hititas, procedentes de la actual Turquía. Habitaron desde muy temprano en Canaán, en la región montañosa central. Los heveos habitaron la zona de Siquem. Algunos estudios los identifican también con los horeos mencionados en Deuteronomio. Los jebuseos eran los habitantes de Jerusalén. Sí, los jebuseos eran esos habitantes. Los fereceos eran los campesinos que vivían fuera de las ciudades, y los gergeseos no son fáciles de identificar, pero aparecen como descendientes de los cananeos. Estos son los grupos que se encuentran con los israelitas. La mayoría politeísta. ¿Sí? Adoran a diferentes dioses, los cananeos especialmente a Baal. Si nosotros leemos la división de la tierra, vamos a leer Jueces 1, 34 y 36. Y Jueces 18, 1, 2. Dice en el 34, los amorreos hicieron retroceder a los de la tribu de Dan hasta la región montañosa y no les permitieron bajar a la llanura. Los amorreos, también decididos a permanecer en el monte Eres, en Ayalón y en Salbín, pero cuando se acrecentó el poder de la tribu de José, los amorreos también fueron sometidos a trabajos forzados. La frontera de los amorreos iba desde la cuesta de los Escorpiones hasta Sela e incluso más arriba. Dice en el 18 de Jueces 1, 2, en aquella época no había rey y la tribu de Dan andaba buscando un territorio propio donde establecerse, porque hasta ese momento no había recibido la parte que le correspondía de entre las tribus de Israel. Desde Sora y Estaol, los danitas enviaron así con sus hombres más valientes para que espiaran la tierra, la exploraron, le dijeron, vayan y exploren la tierra. Hay dos relatos. ¿Lo ven? En el 1 dice que los amorreos los corrieron. En el 18 dice, no recibieron la tierra. Hay un problema ahí, ¿eh? O la recibieron o no la recibieron, es una cuestión. O sea, es claro que si usted ve en el mapa, evidentemente los de Dan fueron corridos por los filisteos. Los filisteos son un grupo, recuerden que conocido en la Biblia, porque le complicaron la vida a Israel, pero muy poco sabemos de los filisteos, o muy poco enseñamos de los filisteos. Los filisteos eran un grupo militar, eran un grupo de personas que se llama del mar, que vinieron de otro lado, conquistaron esa zona, y eran militares, no eran campesinos, por eso tenían que explotar a Israel. Eran militares, eran profesionales de la guerra, ¿sí? Que se establecían en la zona. Recuerden que Israel hasta ese momento no es un ejército, son campesinos tratando de conquistar algo. Tienen un ordenamiento, pero no son grandes militares. Con David se convierte en grandes militares, ¿sí? Con Saúl,
Pero hasta ese momento es como que nosotros, 6 en estos momentos, quisiéramos conquistar Uruguay, ¿no? Y nos dijéramos, vamos todos juntos a pelear a conquistar Uruguay. Espero que no haya ningún uruguayo entre nosotros, ¿no? Porque si no se enojaría, diría, mi abuelo es uruguayo, pero está con el señor. Así que puedo reclamar esa parte del territorio. Ninguno de ustedes, supongo, es militar. O sea, vamos a ir a pelear con lo que tenemos a palo, gomera, piedra, no sé, algún rifle, pero no sabemos pelear. Los filisteos son un ejército. Sabían pelear y rechazaron. Evidentemente, el libro de Jueces ahí nos da una contradicción. O nos estás contando dos historias. Lo que sí queda claro que no conquistaron todo el territorio. Este es un poco un lindo dibujo, si ustedes se fijan, de las tribus. Si ustedes cuentan, ¿cuántas tribus hay? ¿12? 12 tenemos. 12. Aser, Neftalí, Zabulón, Isaac, Manasés, Efraín, Dan, Judá, Rubén, Gad y Simeón. 11. 12. Y faltó Benjamín, 12. Ahora, ¿quién desaparece? ¿Efraín? No. ¿Quién desaparece de los 12 hermanos? ¿Recuerdan? Que nosotros tenemos 12 hermanos. ¿Sí? Miren, vayan a Génesis. José. José desaparece. Sí. José desaparece. ¿Sí? Pero los que reemplazan a José son 2. Los hijos. Efraín y Manasés. Sí. Nos tendría que dar 13. Claro. Se dividió. ¿Sí? Pero sigue dando 12. ¿Quién no está en el conteo de la tierra? Los de Leví. Los de levitas. Ahora, Simeón queda dentro de Judá. Ajá. Ahora, ¿cómo se explica esto? O cómo la Biblia lo explica, por lo menos lo que entendemos. Si ustedes van a Génesis 49, ¿sí? Dice, Jacob llamó a sus hijos y le dijo, reúnanse, que voy a declararle lo que les va a suceder en el futuro. Jacob se acercaron y Jacob, tú, Rubén, eres mi primogénito, primer fruto de mi pureza y virilidad, primero en honor y en poder, impetuoso como un torrente, ya no serás el primero. Te acostaste en mi cama, profanaste la cama de tu propio padre. Fíjense que Rubén queda con un territorio más chiquito. ¿Sí? Simón, Leví, son chacales, sus espaldas son instrumentos de violencia. No quiero participar de sus reuniones ni arriesgar mi honor en sus asambleas. En su furor mataron hombres y por capricho mutilaron a toros.
Maldita sea la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob. Los desparramaré en la tierra de Israel. Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos, tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león, que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Judá amarrará su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa. Lava su ropa en vino y su manto. ¿No? Ahí sigue. Zabulón vivirá a la orilla del mar. Fíjense que Zabulón no quedó viviendo a la orilla del mar. Pero bueno, será puerto seguro para las naves, sus fronteras llegarán hasta Sidón. Isaacar es un asno fuerte, echado entre dos alforjas. Isaacar quedó ahí en el medio, ¿sí? Dan hará justicia en su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan es una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo y hace caer de espalda al jinete. La verdad que Jacob, para bendecir a los hijos, era mandado a hacer también. Ningún apodo era gordo, vas a comer un asado, espero que venga. Eran bastante complicados. Y fíjense, José es retoño fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. Los arqueros lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron, pero su arco se mantuvo firme porque sus brazos son fuertes, gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. ¿Sí? Y habla, y después habla de Benjamín, y termina el 28, estas son las 12 tribus de Israel. Esto es lo que su padre le dijo cuando impartió cada una de sus bendiciones. Si yo voy al 48, veo la bendición de Efraín y Benjamín. Y dice, José lo retiró de las rodillas de Israel y se postró en tierra, luego tomó a sus hijos, a Efraín con la derecha y a Manasés con la izquierda, y se lo presentó a su padre. De esta manera Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a la derecha. ¿Sí? La derecha quedó Manasés. ¿Por qué es importante que quede Manasés a la derecha? Y a la izquierda, ¿sí? A la izquierda quedó Efraín. Pero Israel, al extender las manos, las entrecruzó y puso su derecha en la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y a su izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque era el mayor. Y los bendijo en estas palabras, dice la bendición: José no le agradó ver a su padre pusiera la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, así que tomó la mano de su padre y la pasó de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, mientras le reclamaba: así no, padre mío, pon tu mano derecha sobre la cabeza de este, que este es el primogénito. Pero su padre se resistió y le contestó: ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él gestará un pueblo y llegará a ser importante, pero su hermano menor será más importante, y su descendencia dará origen a muchas naciones. Recuerden José, el buen tipo, el simpático, el de los sueños, sueños que si ustedes los leen, si yo fuera sido hermano de José, lo apedreaba antes. Cuando vino y dijo: ustedes dos se me van a adorar,
cositas así que medio... a los que son profetas, esto les enseña a controlar los sueños, o por lo menos la manera de decirlo, porque terminará tirado en un pozo. José, el espiritual, quería hacer las cosas como lo hacía la gente normal. El mayor recibe la bendición, el menor queda así, sin bendición. Acá pasa al revés. Ahora, si usted ve en el mapa, Manasés tiene más territorio. Y están Manasés, Rubén y Gad, están del otro lado del Jordán, lugar que no tenían que conquistar. Fíjense en el 13, 8. ¿Sí? Que habla... La otra tribu de Manasés, los Reubenitas y los Gaditas, ya habían recibido la herencia que Moisés, siervo del Señor, le había asignado de antemano. Abarcaba desde Aoré, que estaba a las orillas del arroyo Arnón, con la población ubicada en el medio del valle, incluida también toda la meseta de Medeba hasta Dion. Y van a ver que se le va a decir a ellos, se le va a reclamar, que ellos reciben la herencia del otro lado, pero le dicen que tienen que luchar por los otros territorios y que tenían que tener cuidado, no lo dice en este capítulo de Josué, tenían que tener cuidado de alejarse de sus hermanos. De hecho, es lo que sucedió. Se alejaron de los hermanos. Y eso fue uno de los primeros territorios conquistados que se pierden. De hecho, la tierra prometida era del Mediterráneo al Jordán, ¿sí? Y del río Éufrates, que está más arriba, hasta el Mar Rojo, que va más abajo. Nunca Israel conquistó toda esa tierra, salvo en gran medida con David. Josué es el gran líder, es el que termina. Recuerden el pacto que hace Josué, pacto interesante, ¿sí? Ustedes lo ven a Josué, que dice, bueno, yo ya conquisté. En el libro de Josué tienen la división, los territorios que le corresponden a Caleb, las ciudades de Judá, ¿sí? Los territorios de Manasés, Benjamín. Aclara cuáles son las ciudades de refugio el libro. Termina Josué 24. Se despide José con un gran discurso, la renovación del pacto, que era la renovación que tenían que hacer todos los años. Aceptar que el otro iban a servir al Señor. Fíjense que evidentemente Josué dice, en el libro dice, en el 24-23, desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. O sea, nosotros estamos hablando que este Dios, este pueblo de Dios que venía del desierto tenía dioses ajenos.
y vuélvanse de todo corazón al Señor su Dios, Israel. El pueblo respondió, solo al Señor nuestro Dios serviremos, solo a Él obedeceremos. Renovó el pacto, ¿sí? Que se volvieran a las casas, y después de un tiempo el hijo Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años, fue sepultado en la parcela que se le había dado como herencia, en el lugar conocido como Timnat Será, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Y así sucedió también durante el tiempo que estuvieron al frente los jefes que habían compartido el liderazgo. Miren lo interesante de esta frase, ¿sí? Dice, los jefes que compartieron el liderazgo. No lo toman a Josué como líder único. No sé si llega, es una estupidez por ahí lo que estoy diciendo, pero me parece interesante marcarlo, esta idea, ¿no? Venimos de Moisés, líder único. Josué tiene otra actitud. Marcamos muy poco el liderazgo de Josué nosotros en la Biblia. No le hacemos como un detalle. ¿Sí? Acá lo vemos. ¿Sí? Josué compartió el liderazgo. Y dice más, y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. O sea, no solamente compartió el liderazgo, las responsabilidades, sino las bendiciones. Si alguno es pastor, sí, buena tarea tiene por delante. Es interesante que comparta esta idea con los líderes, ¿no? Estamos metidos todos en el mismo barco. Sí, el liderazgo se comparte. Sí. Mientras estuvo ese pastor, ese líder, y los otros que compartieron el liderazgo, siempre estuvieron sirviendo al Señor. Y ahí comienza el libro de Jueces, famoso, que es, ahí ven en su apunte, las tribus de Israel vivieron en una relación de liga o federación que poco a poco fue ganando en cohesión. Había ancianos que ejercían la función judicial, organizados en una jerarquía patriarcal, se unían bajo la fe de Yahvé, ¿sí? Que es lo que hicieron en la renovación del pacto. Existían santuarios de Yahvé y un sacerdocio, pero aún no se había desarrollado plenamente las instituciones culticas y religiosas. Aparecen los jueces entiéndanlo, no como una figura judicial. ¿Sí? Eran figuras carismáticas, salvadoras, que agrupaban algunas tribus para enfrentar un enemigo común. Muchos de esos jueces convivieron entre sí porque estaban en territorios diferentes. No es una idea de que venía uno, se murió, después vino otro, se murió. Sí, algunos se deben haber entrecruzado. Ahí tienen un poco un cuadrito. No, opresión de Cusán Rasatim, de Mesopotamia, 8 años. Paz bajo Otoniel, 40 años. Hago una aclaración. En este tiempo que nosotros vivimos casi como que queremos las cosas ya, ¿no? Que todos, también lo hacemos en la vida de la iglesia, que queremos el avivamiento ya, queremos que se multiplique la gente ya, queremos que todo ya. Fíjense ahí que tuvieron de opresión 8 años, ¿eh? Tenés que estar a 8 años. Nosotros a los 8 meses llevamos 80 días de cuarentena.
Se ve que acá dieron permiso para salir al pistero del barrio porque vino con un auto a todo lo que da. Llevamos 80 días de cuarentena y ya estamos medio locos, ya no sabemos, ya nos agarra, ¿no? Acá en mi barrio suenan las bocinas todos los días a las 9 de la noche. Y cuando está cansado, espera que sean las bocinas del Señor viniendo, las trompetas. Que venga el arrebatamiento, ya no doy más, no aguanto más. Y son 80 días. Imaginen esto que estuvieron 8 años bajo presión, ¿no? Obviamente ahí tenemos al primer rey, que es Otoniel, que gobernó 40 años, ¿sí? Ahí los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, se olvidaron del Señor su Dios y adoraron las imágenes de Baal y de Acera. El Señor se enfureció contra Israel a tal punto que los vendió a acusarlos ahí, dice, y estuvieron sometidos durante 8 años. Pero clamaron al Señor. Y él hizo que surgiera un libertador, Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. O sea, sigue teniendo relación con los líderes del desierto, este Otoniel. Y Otoniel liberó a los israelitas. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y así Otoniel se convirtió en un caudillo de Israel y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán-Rishaim, rey de Aram, en mano de Otoniel, quien prevaleció sobre él. El país tuvo paz durante 40 años, hasta que murió Otoniel, hijo de Kenaz. El Espíritu del Señor vino e hizo tal cosa. Por eso se habla del rey carismático. El Espíritu los capacitaba, los fortalecía para que hiciera una obra diferente. ¿Sí? Y ahí tienen los diferentes reyes, los más conocidos, ¿sí? Débora, Otoniel, Débora, Gedeón. ¿Sí? Nosotros nos quedamos con la primera parte de la historia de Gedeón. Hay otra parte de la historia de Gedeón que menciona la Biblia, ¿sí? Que si ustedes se fijan en la historia, dice: entonces los israelitas en el 8:22 le dijeron a Gedeón: gobierna sobre nosotros después de ti tu hijo y después tu nieto, porque nos has liberado del poder de los madianitas. Recuerden que la idea de rey va a venir en Samuel, nosotros lo tenemos antes acá. Pero Gedeón les dijo: yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernador, pero tengo una petición, que cada uno de ustedes me dé un anillo de lo que les tocó del botín. Era costumbre de los ismaelitas usar anillos de oro. Con mucho gusto te lo daremos. Así que tendieron una manta y cada hombre echó de ella un anillo de su botín. Y el peso del anillo en oro que él les pidió llegó a 19 kilos, sin contar los adornos, los aros y los vestidos de púrpura que usaban los reyes madianitas, ni los collares que llevaban sus camellos. Con el oro, Gedeón hizo un éfod que puso en Ofra, su ciudad, y todo el pueblo se prostituyó a adorar allí el éfod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. El mismo que los liberó, los llevó a la prostitución. Fíjense que empieza sutilmente la cosa. Sí. Pasaje por ahí que no mucho profundizamos, ¿no? Esta idea, que ahí hay una enseñanza para el liderazgo. Porque dice: solo el Señor gobernará. Ahora, denme un anillo de oro. Que nosotros, un éfod es algo que se pone en el pecho. Y eso lo llevó a la prostitución.
Dice al final, los madianitas fueron sometidos delante de los israelitas y no volvieron a levantar cabeza. Durante 40 años, mientras vivió Gedeón, el país tuvo paz. Jerubbaal, hijo de Joás, regresó a vivir a su casa, Gedeón, ¿sí? Así se llamaba. Tuvo 70 hijos, pues eran muchas esposas. Su concubina que vivía en Siquén también le dio un hijo, a quien Gedeón llamó Abimelech. Gedeón, hijo de Joás, murió en una edad avanzada y fue sepultado en la tumba de Joás, su padre, en Ofra, pueblo del clan de Abiezer. Cuando murió Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los ídolos de Baal. Erigieron a Baal Berit como su Dios y se olvidaron del Señor su Dios, como lo había rescatado del poder de los enemigos que los rodeaban. También dejaron de mostrarse bondadosos con la familia de Jerubbaal, es decir, Gedeón. No obstante, todo lo bueno que él había hecho por Israel. Y ahí empieza una discusión medio familiar, ¿sí? Entre ellos, que termina disperso el asunto. Pero fíjense cómo un liderazgo positivo se transforma en un liderazgo negativo. Cómo las intenciones muchas veces nos llevan a cometer errores. Y el otro conocido, más conocido, es el que nos han enseñado desde chicos, es de Sansón, ¿sí? El nazareno, que ustedes lo van a encontrar hago una aclaración que así lo vi de repente. Jueces 19. Hay una historia rarísima ahí, ¿no? Dan y el levita y su concubina. No la usen mucho para predicar. Medio compleja. Tenemos esas cosas a veces que nos agarramos, esos pasajes medio raros. Profesor, Y una lo que... pregunta. Sí. El pecado de que estuvieran varias mujeres, eso vino ahí en la época de los hijos de Adán, ¿no? No me acuerdo el nombre, del que tuvo dos mujeres, y a partir de ahí los hombres tomaban más mujeres de las que ellos tenían que tener. ¿Puede ser? Sí, a ver, yo no creo que sea aceptado lo que están viviendo, ¿sí? Que ellos vivían. Era una costumbre, yo no puedo decir en qué momento surgió, pero sí era una costumbre de los pueblos antiguos que vos pudieras tener varias mujeres. ¿Por qué? Por esa necesidad de tener mucha, ¿cómo se llama? Mucha descendencia. ¿Sí? Recuerden que la descendencia en la antigüedad es muy importante y no hay métodos de reproducción. ¿Sí? Es un pecado porque Dios no lo plantea así. Claro. ¿Sí? No, Dios Porque no plantea así. Abimelech ahí, lo que está leyendo usted, es un hijo con una concubina, e hizo lo malo Sí, delante de Jehová y llevó al pueblo a cualquier lugar, ¿no? sí, 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 sí. Sí. Sí, sí, vos tenés muchas historias, David mismo, ¿no? Que termina sus días con una jovencilia. Sansón, dice la Biblia, se lo describe como alguien que su corazón fue desviado por las mujeres. Claro. ¿Sí? Ese pasaje de Jesús cuando dice, ¿no? Que habla del divorcio. Sí, esto no era parafraseando, ¿no? Esto no estaba propuesto así. Por la dureza de su corazón, Moisés se lo permitió. Como diciendo, miren, lo que ustedes están haciendo no es que está aprobado por Dios. Es que Moisés al final se los dejó para que no tuvieran, porque eran unos cabezones. No, no es que el tener varias mujeres era aceptado. ¿Sí? Nosotros tenemos, bueno, Abraham tuvo 3 mujeres reconocidas.
Isaac tuvo una. O sea, ya ahí vemos que no hay una costumbre que se repetía. Jacob tuvo 4. ¿Sí? Siguiendo la costumbre que seguían los pueblos. Moisés tuvo 2. En ningún momento nos dice que la mujer de Moisés haya muerto. Recuerden que tuvo a la egipcia. Y acá vemos que este tuvo 70 porque tuvo varias mujeres y varios hijos, que genera un lío familiar interesantísimo, ¿no? Yo creo que esos pasajes son para que entendamos que la cosa no era tan simple la cosa. Y no quiere decir que esté en la Biblia, está aprobado por Dios. Lo otro interesante que me quedó remarcado mientras usted leía, profesor, antes que avance, que fue Jacob quien bendijo, dándole lugar e impartición a las tribus como si fueran, como marcando la voz de Dios como si fuera un profeta, ¿no? Y siendo que José era el gobernador en Egipto, ¿no? Y siendo José el que le dio la entrada, y por lo que entiendo, ¿no? Que todo el pueblo de Israel, a partir de ahí creció en Egipto, y lo que dice al final de Génesis, arrancando el Éxodo, que se creó una gran multitud, ¿no? Pero por lo que estamos hablando, José solamente en esta parte no tuvo injerencia, él pasó a ser solamente un padre de familia, el que impartió la bendición sobre todo ese pueblo que estaba en Egipto fue Jacob. Sí, acá hay un tema. En ese pasaje, primero hay que ver la época que se escribió ese pasaje. ¿Sí? Es muy probable que sea escrito en la época del reinado de David y Salomón. Ajá. Eso no quiere decir que Jacob no haya dicho algo de eso. ¿Entienden la diferencia? Voy a dar un ejemplo nuestro, de la Argentina. Para los más chicos por ahí no lo entienden. ¿Cuántos de nosotros escuchamos un discurso de Alfonsín o de Perón? Poco y nada, ¿no? Solo una frase. Una frase, sí. Algunos vamos a decir que escuchamos una frase alguna vez en algún momento. Qué sé yo. Yo ya tenía 9 años para la Feliz Pascua. Pero escuchamos, Perón o Alfonsín dijeron algo y según quién lo diga o de qué partido lo diga, es la interpretación que hace de lo que dijo. ¿Sí? Es interesante que los radicales utilizan frases de Alfonsín y Alberto Fernández, que es un peronista, también utiliza frases de Alfonsín. Por ahí los dos utilizan la misma frase y los dos entienden dos cosas diferentes de la frase que dijo Alfonsín. O sea, ya ni sabemos qué dijo Alfonsín, ni sabemos qué dijo Perón, ¿no? Porque tienen tantos dichos Perón. Un dicho, por ejemplo, si quieres que algo no funcione, forma una comisión. No, supuestamente lo dijo Perón. Nadie sabe si lo dijo Perón. Pero con los relatos bíblicos nosotros tenemos un momento del suceso y un momento del escrito. Acá hay un hecho que Jacob bendijo. Nadie estaba escribiendo cuando Jacob bendijo. ¿Cuándo lo escribieron? Muy probablemente en la época de David, en la época de Salomón, en ese periodo de tiempo. ¿Qué destaca el pasaje? El rey iba a salir de Judá. ¿Sí? Se remarca el hecho fundamental que los reyes iban a salir de Judá. Entonces hay que buscarle el sentido.
y hay muchas explicaciones geográficas que no conocía Jacob por su circuito por donde daba. Sí, también es claro sí, que Jacob le habla, ¿no? Es reconocido casi como un profeta en Egipto, ¿sí? ¿No? Como alguien importante. Sí, evidentemente hay algo profético y hay algo de edición posterior. Que alguien resaltó algo que dijo Jacob mucho más fuerte que lo dijo de los demás. ¿Está bien? No estoy diciendo que no lo dijo, estoy diciendo, lo dijo. El que escribió después lo editó un poquito más, le agregó remarcar, porque acá queda claro que el que es importante es Judá. José no. Y un poco como decías vos, este hecho de que José era el gobernador de Egipto, el que le salvó, era el preferido. Entonces, evidentemente, acá hay también una edición. Pero es interesante marcar la visión de Jacob, la descripción de los hijos. Por último, que quería decir, para terminar, juez, así rápidamente, el Salomón es el juez que conocemos, nosotros, el gobierno de Salomón, ¿no? Si ustedes leen a Salomón, no prediquen que Salomón pierde la fuerza porque se corta el pelo, porque la fuerza no estaba en el pelo, estaba en la promesa, ¿no? No, es decir, si ustedes leen cuando Salomón entra y sale el espíritu. Sansón, profesor. Sansón, sí, está diciendo cualquier cosa, perdón. Además, Salomón no sabemos si se cortaba el pelo, pero bueno. Sansón entra y sale el Espíritu Santo en él, tenía fuerza él, ¿sí? Cuando entraba el Espíritu Santo tenía una fuerza extraordinaria, pero él era un hombre fuerte, no era Popeye o He-Man, ¿sí? Que en un momento era debilucho y de repente era fuerte como una bestia. Tenía cierta fuerza. Había cosas que le hacías por su gusto, por su deseo, por su pasión. Y había cosas que la hacía por el espíritu. ¿Sí? Si ustedes leen, quería ir cuando pierde la fuerza. ¿Sí? Ahí dice en el 16-19 que siempre le pregunto, Dalila, ¿se acuerdan? Dalila, ¿dónde tiene la fuerza? Atame el pelo, haceme esto, le mentía. Y un día le dijo la verdad. Dice en el 19, después de hacerlo dormir sobre su rodilla, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo, y su fuerza lo abandonó. Sí, pero ¿por qué lo abandonó? No porque le cortó la fuerza, los 7 trenzas. Luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón se despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces, me los quitaré encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. No tiene que ver con el pelo, tiene que ver con el compromiso. Porque si hubiera sido el pelo, ¿sí? Fíjense al final, entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce
y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero en cuanto le cortaban el pelo, le comenzó a crecer de nuevo. O sea, tenía pelo, no fuerza. O sea, eso que nos enseñaron a veces, que nos remarcaban algún maestro de escuela dominical, si te cortás el pelo, perdés la fuerza, Sansón, no es verdad, sí, la fuerza estaba con Dios, en lo que Dios hacía. Los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, y empieza a contar, saquen a Sansón, tráiganlo, y él ora. Entonces Sansón oró al Señor: oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo, se apoyó contra ellas y la mano derecha sobre una y la izquierda sobre otra, y gritó: muera yo junto a los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que mató al morir Sansón que los que había matado mientras vivía. ¿Sí? El reinado de Sansón fue de 20 años, nada más. Sí, pero el gobierno de Sansón, dice, había gobernado 20 años. Lo que nosotros no vemos un gobierno de Sansón, vemos a alguien que liberaba. El gobierno sigue estando en los líderes de los clanes. ¿Sí? El libro de Jueces es considerado el libro de la anarquía, donde están todos haciendo lo que le parece bien a cada uno. El personaje que viene, hay unos datos biográficos, ¿sí? Lo último que menciono, que ya hace rato que estamos, no quiero estropearle la cabeza a ninguno, es que el último, digamos, una mezcla, es Samuel, una mezcla de juez. Sí, ahí. Eso vemos en el ejercicio 48 que damos y eso vemos la semana que viene. Samuel, digo, es decía, es una mezcla de sacerdote, juez, ¿sí? Que es el último juez que aparece antes de Saúl. No es rey, es líder. Saúl, el término rey se utiliza para David. En hebreo hay dos términos para rey. Melec, que es rey, ¿sí? Se usa en David, no en Saúl. Saúl se convirtió en un líder, ¿sí? Pero aparece el término rey, sí, pero como figura no fue rey, fue más como un líder, porque él no tuvo ejército, no tuvo capital, no organizó el culto, se dedicó a pasar la media bien y pelear, ¿no? Los invitaba al otro, vamos a pelear, a veces lo seguían, a veces no lo seguían. La figura de rey corresponde a David, David es el rey. Es interesante que podríamos estudiar un poco la vida de Saúl, que no cometió tantos pecados como David. Estudien, o sea, qué pecado cometió el pobre Saúl, decía mi abuela. Sí, cometió el pecado de ir un día a la pitonisa, que se le apareció Samuel de abajo de la tierra. A mí me llega a pasar eso, me fui del país. Bueno, eso es una que le pasó. La segunda, que quiso hacer un sacrificio, ¿se acuerdan que quiso hacer el sacrificio él? Que lo esperó Samuel, lo esperó Samuel, lo esperó Samuel, lo esperó Samuel, Samuel nunca llegaba, tipo como que se escondía atrás del árbol esperando que se equivocara Saúl. Y se equivocó Saúl y apareció Samuel.
Ahora recuerden una cosa, Salomón hizo un sacrificio él, y no fue juzgado. Saúl fue juzgado por hacer un sacrificio. El que hizo el sacrificio del templo fue Salomón. David, el bueno de David, se morfeó el pan de la propiciación. Que no podía comer nadie. A Saúl lo mató su carácter. ¿Sí? Sí, eso lo vamos a ver en la clase que viene. El problema de Saúl es su carácter. No tuvo el impulso, no tuvo la fuerza para organizar, para ir adelante, para desarrollar una tarea, sino que se quedó a mitad de camino. Decidió estarse conforme. El gran organizador del reino, el que estableció realmente las pautas y las normas, es David. David, el niño elegido de pequeño, fue el gran organizador de Israel. Recuerden que organiza el culto, organiza las fiestas, organiza el templo. Pero el templo de Salomón, el que hace los planos, compra los materiales, compra el terreno, fue David. Salomón lo puso a edificar. Debe haber mejorado los planes del padre, pero lo puso a edificar. El hacedor es el gran arquitecto intelectual es David. Ese es el primer rey. O sea, de manera entendida como entendemos nosotros rey. Saúl es un rey que no tenía tanta fuerza, solo organizaba el ejército. ¿Sí? Y no era un ejército profesional. Eran los mismos campesinos que se ponían a luchar con los otros. En cambio, David ya tiene su ejército profesional. Lo que nosotros llamamos ejército profesional son los mercenarios. ¿Sí? Bíblicamente suena feo mercenario, porque nosotros entendemos mercenario como alguien que... Esas son las películas de Hollywood que nos llenan la cabeza, ¿no? Un mercenario es un tipo que está todo tatuado, ¿no? Que le faltan dientes, que tiene músculo por todos lados y anda con 5 o 20 mujeres. Es un mercenario. Pastor, los de David eran santos. Alguien que mata a 100 personas no era muy santo, ¿eh? Al que se lean los valientes de David, porque a veces no leemos. A uno se le pegó la espada en la mano. O la lanza, no me acuerdo ahora. O sea, lo que sí, que no era un muchachito cariñoso. Eran complicaditos. O sea, eran mercenarios. Estos muchachos eran mercenarios. Que trabajaban para David. Ese es un ejército profesional, por eso decimos que David es rey. Con todas las letras. Saúl es una mezcla entre juez, líder. Además, Saúl fue elegido carismáticamente. David no fue elegido carismáticamente. David fue impuesto por el Señor. ¿Sí? Recuerden la elección. Saúl, a todos les gustaba Saúl porque le sacó una cabeza. A todos. ¿Sí? Y David era un pequeño trigueño que hasta los padres lo ignoraban, lo mandaban a buscar ovejas allá al fondo, y lo encontró, el Señor lo mandó a Samuel y le dijo, este es. Pero entendamos, la figura de Saúl es la de un líder general de ejército, no un rey. El rey es David. ¿Sí? El rey como función real es David. Organiza, tiene y cumple con algunas características que cumplían los reyes. Semana que viene vamos a ver la monarquía. ¿Sí? El periodo de Samuel es un periodo de jueces. Ahí vemos la historia del sacerdote anterior, si ustedes lo ven, es interesante. Sí, Samuel es elegido,
desde chico va a vivir. Los hijos de Elí, que era el sacerdote, hacen un desastre, se quedaban con las ofrendas, andaban con mujeres, son desechados por Dios y lo ponen a Samuel. Si ustedes ven, sí, Samuel termina siendo el gran juez y sacerdote de Israel, pero si ustedes ven, yo quiero buscar el pasaje, los hijos de Samuel tampoco hacían muy bien las cosas. En Samuel 8, 1 Samuel 8 dice, le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Danos mejor un rey que nos gobierne. Medio fuerte la historia. Es algo llamativo, ¿no? El pastorado no es hereditario. Aunque muchos hijos de pastores sean pastores por llamado, pero a veces queremos que el hijo del pastor o el pastor quiere que su hijo sea pastor. Entonces acá es un ejemplo claro el Samuel, ¿no? O sea, yo soy pastor y soy hijo de pastor. Hago una aclaración esto para que nadie diga, usted habla de envidia. No, yo vengo de, ¿no? Pero nunca mi papá me dio el manto, vino, oró, dijo, no, pues vos sos de los 4, vas a ser pastor, porque yo quiero, uno de ustedes tiene que ser pastor, ni mucho menos. La verdad que cuando le dije que quise estudiar en el seminario como ustedes, me dijo 2 veces que no. Y después me dijo que sí. Porque esta idea, vuelvo a decir, no es hereditario el llamado pastoral. ¿Sí? Fíjense que acá pasan 2 sacerdotes, sumos sacerdotes, los hijos hacen mal la tarea. Y en el último le dicen, che, mira, todo bien, macho, pero tus hijos no sirven. Porque hay cosas que Dios llama a personas y a veces no las llama a las personas. ¿Sí? Hay tareas que Dios nos tiene que llamar. Y es un llamado personal. ¿Sí? Y eso no lo puede obligar ni el padre ni la iglesia a alguien. Eso es un llamado personal. Después nos encontramos con casos donde el hijo hace macana. Tengamos en cuenta que posiblemente lo hayamos apurado nosotros, siempre las iglesias hacen el chiste, ¿no? Va a ser pastor como tu papá, ¿no? Y decimos al hijo del pastor, el pequeño pastorcito, vos fijate, él se está preparando ya. Y por ahí el pibe quiere jugar de 5 en San Lorenzo. ¿Por qué No, pero vos vas a ser pastor, prepárate. Y si el pibe quiere ser guardavida en Necochea, ¿qué hacemos? Estos pasajes nos recuerdan esto, ¿sí? No es hereditario, es Dios el que llama. Y en el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar estas referencias claramente y vamos a encontrar también que Dios no elige según el criterio humano, sino elige según lo que a él se le canta, porque sigue siendo Dios. Lo vimos recién con Jacob, ¿se acuerdan? Que uno le dijo, José le dijo, José, poné la mano derecha sobre el mayor y la izquierda sobre el menor, porque... y Jacob dijo, no, es al revés, yo voy a bendecir al menor. De hecho, Saúl era mayor y fue bendecido Jacob. ¿Sí? Tendría que haber sido el otro, la tribu importante, y fue Judá. No fue la que él quería. Dios no elige con parámetros humanos. Elige por lo que hay en el corazón y elige lo que él cree que es correcto. No con parámetro humano. No elijamos con parámetro humano. No se elige así a un siervo de Dios ni a alguien que va a cumplir una tarea. Me pareció bien a mí. No te pareció bien. Samuel fue a ungir a un hijo de Isaí.
Y todo era, este me parece genial, y Dios le decía, no, 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 apareció el menos importante, que fue el que hizo grandes cosas. Perdón, que hizo grandes cosas. David. No se elige humanamente. Y ese es el desafío que tenemos nosotros. ¿Sí? No imponer a nuestros hijos algo, no imponer con criterios humanos cuando Dios tiene que elegir. Porque Dios elige como se le canta la gana. Vuelvo a decir, recuerden que Dios es. Y una característica que puede tener, que puede hacer lo que quiere. Tengan ese hecho, siempre hay que hay que dejarlo claro. Hermanos, nos vemos el miércoles que viene. Veo que no se corta más internet. Vieron que gracias a Telecentro no arreglé negocio todavía con Telecentro, pero en cualquier momento van a ver un cartel atrás mío que dice Telecentro Wi-Fi. Podríamos hacer, para, capaz que me la puede contestar la próxima semana. La fuerza de Sansón, porque ahora usted nos deja mucho para pensar con la fuerza de Sansón, ¿no? Pero la fuerza de Sansón se compara con la fuerza que David habla delante de Saúl, cuando él dice, yo en el campo venía el león o el oso, los agarraba y los mataba. No, no. A ver, David es un pastor de ovejas. David, pastor de ovejas, sabe que hay ciertas cosas que puede hacer. ¿Sí? Por eso usaba la gomera, debería tener ciertos elementos que lo ayudaban a matar a los animales. David era un tipo ágil. Sansón, evidentemente, lo que nos cuenta la Biblia, que tenía, más allá del poder sobrenatural que tenía cuando venía el espíritu, que hacía cosas increíbles, tenía una fuerza que no era tan normal. ¿Sí? Digamos, era alguien fuerte, de característica fuerte. Mató un cachorro de león con sus manos. David nunca dice que fueran con sus manos. Él dice que el pastor de ovejas llevaba su cayado, que servía de defensa, llevaba la gomera, que también servía para atacar, y debería tener otro elemento. No es la misma fuerza. Sansón era fuerte. David podríamos decir que era astuto. Usó la astucia para matar a Goliat. Claro. ¿Sí? Recuerden que ese pasaje es clave. Cuando viene Saúl, le dice, che, bueno, vos vas a ir a pelear, le da la armadura. ¿Sí? Hace un poco lo tradicional. Si este va a ir a pelear, tiene que ir armado. ¿Y cuál es el honor más grande que tiene un soldado? Ir armado con la armadura del rey, que es mucho mejor que la armadura de un soldado normal. Si va a pelear por mí, que vaya con mi ropa. El tipo mira y dice, yo con esto no me puedo mover. Es imposible que yo pueda hacer algo. ¿Sí? Más allá que ahí hay un simbolismo espiritual sobre ese pasaje, hay un hecho de astucia. ¿Cómo me muevo más fácil yo? Si ya peleé con oso, peleé con este, no necesité armadura. ¿Qué necesité? La agilidad, moverme. Y eso es la clave. Digo que es un hecho espiritual interesante, con esto termino, prometí que me iba a ir, pero me hizo pensar, ahí me quedo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros le pedimos a la gente que haga algo con lo que nosotros, de la misma manera que yo lo hago? Le pongo la armadura que yo tengo para que él haga eso, y lo que le quitamos es movilidad, le quitamos libertad, le quitamos esa posibilidad de hacer la tarea más efectivamente como él se siente cómodo. No dice que David nunca más usó armadura. Dice que para esa tarea él se sentía cómodo sin armadura y con la gomera. Y a veces nosotros a la gente le pedimos que enfrente a Goliat con la armadura de Saúl, con la espada de Saúl. Decimos, bueno, porque así lo haría yo. Y le quitamos movimiento.
Sí. Y el tema es que no tenemos un David que se para y nos dice, y cuando lo tenemos no nos gusta, que se pare y dice, mira, macho, yo no lo voy a hacer así, lo voy a hacer como yo siento que lo tengo que hacer. Me lo voy a hacer sin la estructura que vos me ofrecés, lo voy a hacer por mi cuenta. No tenemos tipos así, tenemos tipos que aceptan la armadura y lo que termina pasando, Goliat los termina matando. Es decir, si no, estaríamos en otra situación. Me hizo pensar, me hizo... Sí. No me afanen esto, terminen predicando el domingo de esto y yo quedo como... 14 mensajes, David. Sí, salí. Es como que es como un desafío igual, ¿no? También suena así. Y mirá, a todos nos gusta la estructura. Y nos gusta el cargo y nos gusta la armadura del otro. Yo lo tomo así, yo cuando me pongo a pensar, ¿no? Alberto, no digo de ustedes ni de nadie. A mí también me gusta la estructura, ¿eh? Me gusta que la pompa. Eso que yo digo, no, a mí no me gusta. Yo ayer acuñé una frase, todos nos gusta usar la remera del Che Guevara, pero no nos gusta ir a Bolivia. ¿Sí? Un poco para los que son conocedores, es fácil pelear en Cuba. El tema es Che Guevara en Bolivia. ¿Sí? Todo claro. En contra. A veces, como cristianos, ¿nosotros qué queremos? La armadura. Y el desafío nuestro es decir, che, yo lo voy a hacer como yo soy. Como Dios me pide a mí. Aunque esté sin armadura. Aunque me sienta despojado de muchas cosas. Que lo pueda hacer solo, porque esa es la fe de David. ¿Se acuerdan? Que le gritaba a Saúl. Y David, ¿qué le dice? Ah, pará. Yo vengo con el Dios Todopoderoso. No viene con la armadura. Ese es el desafío que tenemos como cristianos. Sacarnos las armaduras que nos impiden avanzar. Y que nos impone la gente. Hay cosas que nos impone la gente. No Dios. Esto lo digo de corazón, lo siento yo de corazón. A veces hacemos cosas que nos impone la gente. Y no se vence a los gigantes con la armadura de Saúl. Se vence a los gigantes con la fe de David. Sí. Es el desafío que tenemos todos nosotros de identificar cuál es la armadura que nos impide avanzar. También, sí. Además. Yo creo que es un desafío mío, personal, ¿no? ¿Qué es lo que me impide a mí avanzar y enfrentar a mis gigantes? Y ganarles. Y muchas veces la armadura. Claro, esa armadura que nos imponen, ¿no? Como usted dice a veces también, la sociedad, nuestros jefes, no sé, o la misma iglesia, ¿no? Sí, la familia, que muchas veces lo quiere hacer positivamente, ¿eh? No estoy diciendo algo negativo, la iglesia también lo quiere hacer positivamente. Mirá, los pastores siempre hicieron esto. No, pero a ver, me estás poniendo una armadura, no me estás dejando ser yo. Sí, por ahí, a veces siempre mi mamá me decía, más allá cosas que yo tengo que corregir, ¿sí? ¿No? Que yo tengo que corregir. No hablo que soy perfecto, ni que el otro dice, no, vos sos genial, mantenete. Siempre decía, Dios te eligió de una manera. Dios te eligió como vos sos, para que mejores, no para que seas otro. Lo que Dios espera es que vos mejores, no que vos imites a otro. Porque ya eligió al otro. O sea, el otro ya está elegido. A mí me lo dijo alguien, me vino alguien y me dijo, hay que imitar al pastor principal. ¿Por qué voy a imitar al pastor principal? Si no imito a mi papá. Yo tengo que imitar a Dios. Tal cual, imitar a Jesús, ¿no? Exactamente, punto. Eso es lo que tengo que hacer yo. Y yo tengo que enfrentar los gigantes como Jesús me pide a mí.
no como le pidió al otro, que no digo que sea bueno o malo, pero se lo pidió a otro. Y si yo me agarro ese saco, es una armadura que me deja imposible de mover. Cada uno de nosotros, hay una teoría de educación que se llama inteligencias múltiples, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una manera de adaptarnos a nuestras circunstancias y a los problemas. Y Dios los eligió con esa posibilidad. Lo que indica es que no me puedo imitar a otro y parecerme al otro. Lo que indica que yo tengo que sacarme esa armadura y utilizar las herramientas que Dios me dio a mí para enfrentar el gigante. Que posiblemente las que ustedes hagan, a mí no, lo podría haber hecho así. Bueno, pero es su gigante. Usted está peleando con Goliat. Yo estoy acá sentado mirando desde afuera. ¿Sí? Todos desde afuera somos unos genios. Yo imagino que David tenía uno, che, ¿cómo va a ir? Justo agarró esa piedra. ¿Por qué no agarró la otra? ¿No ves que es más lisa? Esa no va a salir tanto. Le deberían estar gritando de todo al pobre David, ¿no? ¿Por qué agarraste piedra? ¿Por qué no agarraste cacote? A ver, también eso es importante, saber diferenciar quién me está ayudando y quién me está complicando la vida. Saber escuchar. Primero a Dios. Y si estoy seguro que Dios me está pidiendo algo, hacer lo que Dios dice. Recuerden que a David los hermanos le dijeron, sos un bocón. ¿Otra vez está causando problemas? Andate a casa. O sea, hay que tener, vuelvo a decir la frase que le dije recién, es fácil usar la remera del Che Guevara. Lo difícil es estar en Bolivia. No por Bolivia, después me van a hacer un juicio y voy a terminar con el INADI explicándoles a 343 personas por qué dije Bolivia y no dije, voy a utilizar el Congo, no, seguro que no hay nadie del Congo. Que otro lugar, ¿no? Porque si todos nos hacemos los revolucionarios y nos hacemos los gallitos, pero después nos ponemos dentro de la estructura. Hay una canción que yo escucho de un cantante, Kevin Johansen, que se llama Che McDonald o Mac Guevara, ¿no? Dice, y cuenta la historia de Che Guevara puesta en un negocio. ¿Sí? Y búsquenla, interesante lo que dice él, ¿no? Vendemos las remeras del Che, pero la vende Estados Unidos, la vende lo otro. Todos usamos, o no somos revolucionarios. Esto pasa en la vida cristiana. No, vamos a hacer esto, y todos terminamos dentro del sistema. Haciendo lo que hace otro, repitiendo lo que hace otro, ¿no? Samuel, que fue elegido porque el anterior, los hijos del anterior eran un desastre, terminó haciendo que sus hijos sean un desastre. Saúl, que fue elegido porque los hijos fue rechazado. David, también lean esa parte de la historia de David. Fue un mal padre y sus hijos fueron un problema. Pero saquémonos la armadura, usemos solo la armadura que Dios nos da, que dice Efesios, ¿no? Que no es tan pesada, es liviana. Por eso Jesús dice, mi carga es liviana, para que nos podamos mover, para que no perdamos identidad. Esto es como el traje de Iron Man. El primer traje de Iron Man era grandote, imposible de manejar. El último era más sencillo. No me afanen ese ejemplo porque ya veo mañana, como hace un conocido mío, predican los pasajes que yo doy, ¿no? Y la armadura del Señor y marca las dos diferencias entre Iron Man y Iron Man y quedo como un desastre. ¿Sí? Si me van a usar, por lo menos mándame una docena de factura a casa. Bueno. Una torta de dulce de leche. Una factura le sale barato. Una torta de dulce de leche, ¿sí? Porque tampoco me compran con factura. Bueno, niños. Cuando termine la cuarentena le llevamos una torta de dulce de leche. No, para mí terminó. Ya estábamos hablando con Gustavo que yo tenemos permiso para manejar nosotros. O sea, tampoco. Ya estuve averiguando de ustedes quién se mueve, ¿eh? No, sigo ahí en la clase para compartir con los compañeros. No, yo no hablaba de compartir.
Yo tengo un pecado de egoísmo. Con dulce de leche no lo comparto. Trae de pastelera y se las dejo todo para ustedes. Se las regalo en el amor del Señor. Chicos, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Tengan un buen fin de semana. Dios los Gracias. bendiga. Igualmente, bendiciones.